cuando el folclore descubrió el deseo. Si con Atahualpa Yupanqui el centro de gravedad estaba en la tierra y con Horacio Guarani ese centro comenzó a desplazarse hacia el sujeto, los años 90 introdujeron una transformación diferente porque modificaron no solamente aquello que el folclore decía, sino también la relación entre quien estaba arriba del escenario y quien lo miraba desde abajo. El cantor podía seguir hablando de Salta, de una samba, de una guitarra o de un amor perdido, pero ahora estaba inserto dentro de una industria cultural que había aprendido a producir juventud, imagen, identificación y deseo. El folclore dejaba de ser únicamente una música que podía escucharse y comenzaba, con una intensidad desconocida hasta entonces, a ser también una música que podía mirarse. No es que antes los folcloristas carecieran de imagen, ni que el deseo hubiera estado ausente de la canción argentina. Horacio Guarani sería suficiente para refutar semejante simplificación. Lo novedoso es que durante los 90, esa dimensión adquiere una escala industrial y generacional. El cuerpo del intérprete comienza a participar del significado de la canción de una manera sistemática. Esta transformación no fue una interpretación inventada retrospectivamente. Los documentos de la propia época resultan extraordinariamente explícitos. En noviembre de 1996, La Nación tituló una crítica sobre los nocheros, el folclore erótico de los nuevos nocheros, y describió su propuesta como un folclore construido alrededor de la libido, la noche, la piel y la ceremonia amorosa. 2 años después, Página/12 hablaba de un público esencialmente femenino y adolescente. Comparaba sociológicamente esa audiencia con la de los grandes ídolos del pop latino y definía la propuesta del grupo como folclore romántico con elementos del pop. Otra crónica de 1998 detallaba una instrumentación que incluía bajo, batería, saxo, percusión, teclados, guitarras acústicas y charango. Es decir, la modernización no ocurría solamente en las letras o en la ropa, sino también en la arquitectura sonora del espectáculo. Esto resulta fundamental porque impide contar los 90 como una simple degradación comercial de una tradición supuestamente pura. Hubo una verdadera transformación estética. La investigación académica dedicada específicamente a los nocheros señala que una vertiente romántica que anteriormente había ocupado una posición más delimitada dentro del folclore pasó a convertirse en una de las estéticas centrales de la década, acompañada por nuevas tecnologías, colores provenientes del pop e incluso influencias de otras músicas latinoamericanas. Esa investigación observa también la transformación visual del grupo. Desde una presentación inicialmente más cercana a la indumentaria salteña tradicional hacia cabellos largos, estilización corporal y una estética romántica capaz de conectarlos con públicos que ni siquiera necesariamente conocían el repertorio folclórico provincial. Los nocheros no abandonaron simplemente el folclore para acercarse al pop. Descubrieron qué partes del folclore podían reorganizarse para funcionar dentro de la economía emocional del pop. Y aquí aparece algo que interesa especialmente para nuestra periodización. El folclore de Yupanqui necesitaba un territorio, el de Guaraní necesitaba un sujeto, el folclore romántico de los 90 necesita un destinatario. Muchas de sus canciones parecen organizadas alrededor de un vos. Alguien debe recibir esa declaración. Alguien debe ser amado, abandonado, recuperado, seducido, esperado, abrazado, besado o recordado. La canción deja de funcionar solamente como narración y adquiere una dimensión interpersonal. El cantante no describe simplemente el amor, parece cantárselo a alguien. Y cuando ese mecanismo pasa del disco al recital, el destinatario abstracto de la letra puede materializarse en miles de mujeres frente al escenario. El voz de la canción encuentra cuerpos concretos que pueden sentirse momentáneamente interpelados por ella. Ahí aparece lo que podríamos llamar la democratización imaginaria del destinatario amoroso. La canción dice vos
y 20.000 personas pueden sentir que ese voz les pertenece. El cantante mira hacia el público y la ambigüedad hace el resto. No importa que racionalmente todos sepan que no existe una relación individual entre el artista y cada espectadora. El dispositivo estético suspende durante algunos minutos esa imposibilidad. El recital romántico permite experimentar colectivamente una fantasía de intimidad. Miles de personas comparten simultáneamente la sensación de estar recibiendo una declaración personal. Y precisamente porque todos conocen el artificio, nadie necesita denunciarlo como engaño. Forma parte del contrato. Esto ayuda a entender por qué el fenómeno no puede reducirse a canciones melosas. La sensualización del folclore de los 90 también modifica el estatuto de la mujer dentro del espectáculo. Nuestra hipótesis, y aquí conviene conservar deliberadamente la palabra hipótesis, es que una parte de ese folclore contribuyó a legitimar públicamente una mirada femenina deseante sobre el hombre folclórico. No necesariamente en términos políticos ni como programa consciente de emancipación. Algo mucho más cotidiano. Mujeres y adolescentes podían gritar, mirar, fantasear, elegir un integrante, reconocer atractivo físico y participar corporalmente de un recital sin que ese deseo necesitara esconderse detrás de la contemplación estrictamente musical. La prensa de la época registró justamente la novedad de ese público femenino y adolescente y su semejanza con las audiencias de estrellas del pop. La operación resulta especialmente interesante porque el objeto de ese deseo conserva elementos de masculinidad folclórica. No es simplemente un galán pop al que le pusieron un bombo detrás. La voz grave, el origen provincial, la guitarra, determinadas inflexiones criollas, la pertenencia salteña y una idea todavía reconocible de hombre de tierra continúan funcionando. Pero ahora esos atributos pueden erotizarse. La masculinidad que en otro momento podía legitimarse por el trabajo, el coraje, la resistencia o la pertenencia territorial, adquiere además valor como superficie deseable. El folclore descubre así algo comercialmente formidable. La tradición también puede ser sexy. Y los nocheros fueron particularmente eficaces en esa operación. Basta observar el tipo de repertorio que terminó asociado a su período de mayor expansión. Entre la tierra y el cielo, La Yapa, Roja Boca, Ven por mí, Señal de amor, No saber de ti, La mitad, Cosa peligrosa. No todas estas canciones dicen lo mismo ni pertenecen exactamente al mismo registro, pero juntas construyen una constelación en la cual cuerpo, abandono, deseo, entrega y sufrimiento amoroso adquieren una centralidad enorme. El folclore ya no necesita justificar su intensidad mediante una injusticia social, una distancia geográfica o la dureza de un oficio. El deseo mismo puede ser suficientemente dramático como para sostener una canción. Y quizá La Yapa constituya uno de los ejemplos más perfectos para nuestra teoría. Su eficacia no depende solamente de una melodía pegadiza. La canción convierte el acercamiento amoroso en una progresión corporal y utiliza un vocabulario que permite erotizar sin abandonar completamente la gramática folclórica. El cuerpo no aparece como ruptura del género, sino como prolongación de él. Esto es fundamental. La revolución comercial de los nocheros fue más inteligente que una simple sustitución del folclore por pop, porque mantuvo suficientes signos de pertenencia como para que la sensualidad pudiera presentarse desde adentro del género. La modernización funciona mejor cuando parece haber estado siempre potencialmente contenida en aquello que transforma. La prensa de entonces advertía precisamente esa combinación. En 1998 se describía a los nocheros utilizando batería, bajo, teclado, saxo, percusión, violín, guitarra eléctrica y acústica, mientras sostenían una propuesta identificada todavía con la raíz folclórica. Otra crítica de aquel mismo año señalaba, sin embargo, que su lenguaje se había volcado hacia un universo romántico que comenzaba a alejarse de la poética paisajística tradicional. Esa tensión es mucho más interesante que decidir si aquello era folclore verdadero.
La pregunta histórica importante no es si los nocheros traicionaron una esencia, sino por qué ese desplazamiento encontró exactamente en aquel momento una audiencia gigantesca dispuesta a recibirlo. Y para entenderlo, hay que ampliar el cuadro más allá de los nocheros. Los años 90 produjeron aquello que la industria y la prensa terminaron llamando folclore joven. La expresión no fue una categoría espontánea surgida de los propios músicos. Investigaciones posteriores han documentado el papel del productor Norberto Bacon en la utilización deliberada del rótulo como estrategia para agrupar y promocionar artistas. El término terminó incluyendo propuestas bastante diferentes entre sí: Soledad, Los Nocheros, Los Tequis, Los Saloncitos y otros, y transformándose en una categoría capaz de describir no solo edades, sino una manera de presentarse, producir espectáculos y relacionarse con el público. La juventud dejó de ser únicamente una propiedad biológica del intérprete y se convirtió en una estética comercializable. Soledad Pastorutti demuestra hasta qué punto esa renovación podía tomar una dirección diferente de la erotización nochera. Su irrupción fue física, energética, casi centrífuga. Poncho, movimiento, grito, velocidad, escenario. No era necesario transformar a Soledad en una cantante romántica para volver contemporáneo el folclore. Su propio cuerpo aceleraba la tradición. En 1996 se consagró en Cosquín y al año siguiente reunió 44.000 personas en Jesús María, récord de público de aquella década. En 1999 cerró Cosquín ante 18.000 personas dentro de la plaza y decenas de miles en los alrededores. Las crónicas de aquellos años describían recitales folclóricos cuya energía comenzaba a compararse con la de conciertos de rock. Esta distinción es importante porque nuestra tercera ola no debería llamarse simplemente folclore romántico. Lo que ocurre durante los 90 es más grande. La característica común es una espectacularización juvenil del folclore, dentro de la cual aparecen al menos dos grandes vías comerciales: una festiva, corporal y eufórica, cuyo símbolo más evidente es Soledad, y otra romántica, melódica y progresivamente erotizada, cuyo caso paradigmático son los nocheros. Luciano Pereira, Los Tequis, Los Saloncitos y otros artistas ocuparán posiciones diferentes dentro de ese nuevo ecosistema. El propio Festival de Cosquín terminaría reconociendo hacia el final de la década la consolidación del concepto de folclore joven. Lo verdaderamente nuevo, entonces, no es una canción, sino un régimen de visibilidad. El folclore vuelve a producir estrellas jóvenes. Vuelve a disputar masividad, ingresa con otra intensidad en televisión, grandes teatros, estadios y circuitos discográficos. En 1998, los nocheros llegaban al Gran Rex después de haber conquistado un público adolescente que en muchos casos prácticamente no había tenido contacto previo con el género. Ese mismo año, la prensa registraba un crecimiento considerable del consumo folclórico en Buenos Aires y una asistencia masiva a recitales de artistas tradicionales y del nuevo movimiento. El folclore deja de pedirle al joven que ingrese respetuosamente en el mundo de sus padres o abuelos. Construye una puerta específicamente diseñada para él. Y aquí aparece una diferencia fundamental respecto de las etapas anteriores. El mercado ya no funciona solamente como mecanismo posterior de distribución. Comienza a intervenir en la propia definición estética de lo folclórico. El formato del recital, la duración, los arreglos, la instrumentación eléctrica, el vestuario, las fotografías, la elección de repertorio, el vínculo con televisión y la posibilidad de producir figuras reconocibles empiezan a formar parte de la obra en sentido amplio. Esto no significa que todo haya sido calculado por ejecutivos ni que los artistas carecieran de autonomía. Significa que folclore e industria cultural empiezan a mantener una relación mucho más visible y que la masividad deja de ser considerada simplemente una consecuencia del éxito para convertirse también en una condición capaz de orientar decisiones artísticas. Esta transformación nos permite volver sobre nuestra teoría del empalagamiento.
Cuando los nocheros aparecen, su combinación resulta nueva precisamente porque todavía no existe sonar a los nocheros como fórmula consolidada. Ellos están construyendo ese sonido, pero el éxito produce un efecto inevitable. Aquello que funcionó una vez empieza a transformarse en información. El artista aprende, la industria aprende, los compositores aprenden, el público también. Una determinada manera de armonizar voces funciona, una determinada sensualidad funciona, determinadas letras funcionan, determinado vestuario funciona, determinados crescendos funcionan. El éxito convierte la intuición estética en conocimiento reproducible, y en ese instante comienza el peligro. Porque el artista ya no entra al estudio completamente a oscuras. Lleva consigo décadas de información sobre aquello que su público recompensa. Sabe qué canción provoca el grito, qué integrante despierta determinado tipo de reacción, qué armonía hace cantar a todos, qué gesto produce aplausos, qué forma de terminar una frase resulta reconocible. Nada de esto implica necesariamente cinismo. Puede ocurrir de manera completamente sincera. El artista también disfruta haciendo aquello que aprendió a hacer. Pero la consecuencia estética es la misma. Cada éxito reduce parcialmente la incertidumbre del siguiente movimiento. Allí nace aquello que podríamos llamar la ley de la autosemejanza artística. Cuanto más consolidada está una identidad, mayor es la tentación de producir obras que puedan ser reconocidas inmediatamente como pertenecientes a esa identidad. En un principio, parecerse a uno mismo es coherencia. Más tarde puede convertirse en estilo. Finalmente puede transformarse en obligación. Y después de suficientes años, aparece la posibilidad de la caricatura. No porque el artista se vuelva ridículo, sino porque los rasgos que lo identifican empiezan a aparecer más concentrados que cuando fueron inventados. Esto explica perfectamente la sensación que puede producir un recital tardío de un grupo histórico. Las armonizaciones parecen todavía más características. Las canciones nuevas parecen escritas para activar exactamente los mecanismos emocionales de las antiguas. Los arreglos refuerzan los elementos que el público reconoce. El vestuario cita la identidad visual acumulada. Las voces de apoyo pueden subrayar sensualidad y dramatismo. Determinados finales se prolongan porque existe un placer compartido en demorarse precisamente allí. El artista ya no necesita seducir al público. Puede recordar junto con él cómo lo sedujo. Y ese es un cambio enorme. La primera vez que un código aparece, produce sorpresa. La 10ª vez, produce reconocimiento. La 100ª puede producir nostalgia. La misma forma estética cambia de función sin necesidad de cambiar de forma. Aquello que en 1996 podía sentirse como sensualización novedosa del folclore, 30 años después puede funcionar como ceremonia de recuperación de una juventud compartida. El público ya no escucha solamente la canción, escucha todos los años transcurridos desde la primera vez que la oyó. Por eso el empalagamiento que proponemos aquí no debería entenderse como insulto. El empalagamiento puede ser placentero. Esa es precisamente su eficacia. Nadie come algo extremadamente dulce porque desconozca que es dulce. Lo consume porque desea esa intensidad. Del mismo modo, el espectador veterano puede querer que los nocheros suenen extraordinariamente a los nocheros. Puede querer el crescendo esperado, la armonización reconocible, el fraseo romántico, la mirada, la pausa y el exceso. El artista se los ofrece y ambos participan de una intimidad construida durante décadas. El problema aparece solamente cuando preguntamos por la vanguardia. Aquello que funciona extraordinariamente bien como ritual de reconocimiento puede funcionar muy mal como mecanismo de descubrimiento. Y un género necesita ambas cosas. Necesita custodios de memoria y necesita productores de incertidumbre. El error sería exigirles a los nocheros que dejen de ser los nocheros para cumplir una función que quizá ya no les corresponde históricamente. La pregunta mucho más interesante es por qué todavía esperaríamos que la siguiente transformación del folclore tuviera que provenir necesariamente de quienes protagonizaron la anterior. Aquí comienza a abrirse el espacio de nuestra cuarta ola, porque hay otro problema. El código amoroso que hizo extraordinariamente eficaz al folclore romántico de los 90
también pertenece a una determinada organización histórica del deseo. La espera, la entrega total, la ausencia prolongada, la promesa, la fidelidad como drama, el cuerpo imaginado a distancia, el abandono convertido en epopeya sentimental. Todos esos materiales continúan existiendo, pero ya no monopolizan la experiencia amorosa. El teléfono inteligente, las aplicaciones, las redes sociales, la sexualidad digital, la disponibilidad permanente, el ghosting, los vínculos ambiguos, las relaciones sin definición, la exposición pública y la posibilidad de reemplazo casi instantáneo han modificado la temporalidad del deseo. La ausencia ya no significa exactamente lo mismo cuando alguien puede permanecer visible todo el día en una pantalla. El misterio cambia cuando conocemos los movimientos cotidianos de una persona por sus historias. La espera cambia cuando podemos enviar un mensaje en cualquier momento. No desapareció el sufrimiento amoroso, cambió su infraestructura. Y allí comienza a aparecer un desfase. Una persona de 20 años puede emocionarse perfectamente con una canción de Los Nocheros. La música no necesita coincidir sociológicamente con nuestra vida para conmovernos, pero resulta mucho más difícil sostener que aquellas letras constituyen todavía una descripción hegemónica de cómo se organiza el deseo contemporáneo. El problema no es que el folclore romántico haya dejado de ser verdadero, es que dejó de ser suficiente. La cuarta ola necesitará entonces una nueva gramática amorosa, además de un nuevo sonido. Tendrá que encontrar palabras para vínculos que empiezan y terminan sin ceremonia, para cuerpos que pueden conocerse antes que las biografías, para personas que continúan presentes digitalmente después de haber desaparecido afectivamente, para relaciones que nunca terminan de constituirse, pero tampoco terminan de terminar. El folclore siempre fue extraordinariamente bueno para cantar la distancia. Quizás ahora tenga que aprender a cantar algo mucho más contemporáneo, la imposibilidad de conseguir distancia. Y ahí la tradición vuelve a volverse útil. Porque debajo de las formas históricas permanece una maquinaria formidable: samba, chacarera, vidala, milonga, baguala, chamamé, tonada, ritmos capaces de organizar tensión, repetición, espera y retorno. No necesitamos destruir esa maquinaria, necesitamos cambiar aquello que hacemos pasar a través de ella. Esa podría ser precisamente la lección paradójica de los 90. Los Nocheros, Soledad y el folclore joven demostraron que una tradición que parecía perfectamente codificada podía volver a producir una cultura de masas si encontraba un cuerpo, un sonido, una tecnología y un público distintos. El resultado concreto de aquella transformación ya envejeció porque toda innovación envejece. Pero el procedimiento continúa siendo válido. No necesitamos copiar su sonido, necesitamos repetir su atrevimiento, porque si Yupanqui escuchó la tierra, Guaraní hizo pasar esa tierra por el cuerpo, y los 90 descubrieron cómo convertir ese cuerpo en espectáculo y deseo. La cuarta ola tendrá que descubrir qué ocurre cuando un oído formado por la ciudad vuelve a escuchar la tierra después de todo eso. Y quizá allí empiece realmente nuestro problema. No se trata de decidir cómo hacer que el folclore vuelva a ser joven. Se trata de algo bastante más difícil: descubrir qué escucha hoy un joven cuando la tierra vuelve a hablarle.